Hay coches que se abrían como un libro conocido. Un motor, unas cuantas tuberías, todo claro y comprensible. Pero luego llegó una era en la que los ingenieros decidieron superar los límites, y a veces también la paciencia de los conductores. Hoy nos adentramos en aquellas máquinas cuya complejidad era tan grande que incluso los mecánicos experimentados sudaban. Y justo ahora comienza nuestro viaje con el puesto número 1, un vehículo que era más bonito de ver que de reparar. Top 1. Volvo 780. Bertone, el Volvo 780. Bertone era un coche que a primera vista parecía una promesa elegante. Líneas claras, una presencia serena, un toque de refinamiento clásico. Pero detrás de esta belleza se escondía un puzzle técnico que ya entonces hacía sudar a los mecánicos más experimentados. Su construcción consistía en componentes que provenían de diferentes procesos de producción y que a menudo no encajaban perfectamente entre sí. Manillas de puertas, piezas de carrocería, incluso revestimientos insignificantes. Todo parecía tener pequeñas variantes que convertían el reemplazo en una prueba de paciencia. Algunas piezas solo encajaban en una versión específica, otras existían en varias series ligeramente diferentes, y la búsqueda de la correcta a menudo se sentía como un juego de adivinanzas. Especialmente desafiante era el sistema eléctrico. Una mezcla de diferentes sistemas que nunca armonizaron completamente entre sí. Pequeñas desviaciones daban lugar a grandes problemas. Las luces de advertencia aparecían aparentemente sin motivo. Los contactos se comportaban de forma impredecible, y las reparaciones se convertían en tediosas investigaciones. Así, un coche que en realidad debía representar la tranquilidad y el confort, se convirtió en un símbolo de lo complicado que puede ser cuando las buenas ideas no encajan del todo. Y precisamente este contraste lo hace tan fascinante hasta el día de hoy. Top 2. Peugeot 505. Turbo. El Peugeot 505. Turbo era un vehículo que externamente parecía tranquilo y equilibrado, pero bajo su capó se escondía un entramado de tecnología que desafiaba incluso a talleres experimentados. Su sistema turbo funcionaba con un laberinto de tuberías de vacío que afectaban casi todas las áreas. Desarrollo de potencia, control de gases de escape, control de calefacción, cierre centralizado. Todo dependía de una red sensible que se desmoronaba ante la más mínima fuga. Una minúscula grieta, apenas visible, podía hacer que el motor no acelerara correctamente, que las puertas no se bloquearan o que la temperatura interior fluctuara de forma impredecible. A esto se sumaba una electrónica que funcionaba con una multitud de relés y módulos, como si el coche quisiera demostrar que la complejidad puede ser un principio de diseño propio. Los instrumentos de visualización parecían sobrecargados. Las luces de advertencia parpadeaban sin que estuviera claro qué sistema estaba realmente afectado. Y cuando surgía una avería, su efecto a menudo se extendía en cadena, de modo que los mecánicos primero solucionaban un problema y de repente tenían 3 nuevos ante sí. El 505 Turbo no era un coche malo, simplemente era un ejemplo de cómo la tecnología ambiciosa a veces plantea más preguntas de las que responde. Top 3. Chevrolet Corvette C4. El Corvette C4 fue un paso hacia un futuro en el que la tecnología digital se convertiría en el nuevo corazón de un coche deportivo. Sobre el papel, todo sonaba impresionante. Un habitáculo completamente digital que mostraba toda la información imaginable y un sistema de inyección que debía funcionar con 2 mariposas para combinar rendimiento y eficiencia. Pero precisamente estas innovaciones transformaron el coche en un misterio para todos los que tenían que mantenerlo. La pantalla digital del cuadro de instrumentos, un prodigio técnico en aquel entonces, a menudo empezaba a parpadear, a desvanecerse o a fallar por completo, y sin indicadores, cada kilómetro se sentía como conducir a oscuras. Los repuestos eran difíciles de conseguir y costaban más que coches usados completos. El llamado sistema Crossfire, que utilizaba 2 vías de inyección simultáneamente, parecía brillante en teoría, pero en la realidad reaccionaba de forma sensible a las más mínimas desviaciones.
Incluso pequeñas irregularidades hacían que el motor funcionara de forma brusca, acelerara de manera impredecible o simplemente se negara a arrancar. Y luego estaba la transmisión 4x3, una combinación de cambio manual y una unidad de sobremarcha controlada electrónicamente. A veces cambiaba automáticamente, a veces no, dependiendo de la temperatura, el estado de ánimo o simplemente el azar. Así, el Corvette C4 se convirtió en el emblema de una era en la que la tecnología se desarrollaba más rápido de lo que podía funcionar de forma fiable. Top 4. Lincoln Continental. Mark VII. El Continental Mark VII fue un intento automovilístico de redefinir el lujo a través de la tecnología, y precisamente ahí residía su mayor riesgo. Su suspensión neumática se consideraba una obra maestra de la ingeniería moderna. Cada eje podía autonivelarse, reaccionaba a los cambios de carga y prometía un viaje como sobre un suave colchón de aire. Pero tan pronto como una de las delicadas suspensiones neumáticas perdía estanqueidad, el coche se transformaba en una silueta encorvada que se agazapaba indefensa en el suelo. El compresor funcionaba incansablemente, intentando desesperadamente mantener la presión y finalmente cedía agotado. Aún más compleja era la electrónica, que en este vehículo supervisaba casi todos los procesos: frenos, climatización, instrumentos, funciones de confort. Todo tenía módulos propios que se comunicaban entre sí y al mismo tiempo dependían unos de otros. Si una pieza fallaba, toda la red podía desorganizarse y de repente aparecían errores de los que nadie sabía su significado. La pantalla advertía de sistemas cuyas denominaciones apenas se explicaban, incluso en los manuales de taller. Para muchos propietarios, el día a día se convirtió en un juego de acertijos, donde cada solución planteaba nuevas preguntas. El Mark VII demostró de forma impresionante que el progreso técnico y la fiabilidad no siempre van por el mismo camino. Precisamente esta mezcla de elegancia y fragilidad lo hace inolvidable hasta el día de hoy. Top 5. Alfa Romeo 164. El Alfa Romeo 164 parecía a primera vista una conexión armoniosa entre elegancia potente y precisión técnica, pero al abrir el capó, se revelaba una imagen que recordaba más a un reloj intrincadamente tejido, donde cada pieza parecía interponerse en el camino de la otra. El compartimento del motor estaba tan densamente empaquetado que incluso las tareas de mantenimiento simples se convertían en operaciones que consumían mucho tiempo. Cambiar una bujía significaba tener que quitar previamente partes del colector de admisión, y el reemplazo de ciertos agregados requería casi intervenciones quirúrgicas. La electrónica representaba otro capítulo de esta compleja historia. Diferentes sistemas se entrelazaban, utilizando componentes que, aunque parecían familiares, estaban instalados de forma modificada. Esto significaba que muchas piezas de repuesto encajaban exteriormente, pero no funcionaban correctamente, lo que hacía que la búsqueda de fallos fuera un desafío. Los talleres a menudo tenían que pedir varias veces hasta que finalmente encontraban el componente adecuado. Era particularmente frustrante que ninguna documentación describiera exactamente qué combinaciones estaban realmente instaladas. El 164 era un coche lleno de belleza y ambiciones, que sin embargo demostró una y otra vez lo estrecha que es la línea entre el diseño innovador y la facilidad de mantenimiento práctica. Y precisamente esta contradicción le confiere hasta hoy un cierto atractivo mítico. Top 6. Audi V8 4. El Audi V8 4 fue una declaración técnica, un vehículo que quería mostrar hasta dónde se podía entrelazar el lujo, el rendimiento y la ingeniería. Pero precisamente esta ambición llevó a una complejidad que desafió incluso a los profesionales experimentados. Su motor de gran cilindrada con 4 árboles de levas y 32 válvulas estaba tan bajo y ajustado en la parte delantera que incluso las tareas de rutina se convertían en intervenciones costosas. El reemplazo de una correa de distribución podía durar varios días y consumía sumas que eclipsaban cualquier inspección simple. La tracción total era una maravilla de la tecnología. Diferenciales controlados electrónicamente,
distribución inteligente de la fuerza y sensores que reaccionaban permanentemente a los más mínimos cambios. Pero si un solo sensor proporcionaba valores poco claros, el sistema se transformaba en un rompecabezas de mensajes de error que solo se podía resolver con mucha paciencia y conocimientos especializados. Se volvió particularmente complicado porque el control del motor, la caja de cambios y el sistema de tracción total se comunicaban entre sí. Si faltaba información, se producía un efecto dominó de fallos. Los talleres a menudo tenían que cambiar piezas por sospecha hasta que finalmente se encontraba la causa. El V8-4 fue, por lo tanto, un símbolo fascinante de su tiempo, una obra maestra cuya brillantez y fragilidad estaban inseparablemente unidas. Top 7. Lotus Esprit. Turbo. El Lotus Esprit Turbo era un vehículo que, con su silueta en forma de cuña y su construcción ligera, encarnaba el espíritu de la pura deportividad. Pero bajo este afilado lenguaje de diseño se escondía una construcción técnica tan compacta que cada reparación se convertía en una prueba de paciencia. El motor turbo estaba apretado en un espacio que originalmente estaba destinado a un motor menos exigente. El calor que se acumulaba allí afectaba a mangueras, conectores y juntas, componentes que deberían ser duraderos. Envejecían en el Esprit de una manera que los ajenos apenas podían creer. Incluso un simple cambio de aceite se convertía en un desafío, porque incluso los componentes básicos solo eran accesibles desmontando otras piezas. Aún más compleja era la instalación eléctrica, compuesta por elementos de diferentes fabricantes. Parecía un mosaico cuyas piezas nunca estuvieron completamente destinadas las unas a las otras. Cuando un relé o interruptor fallaba, comenzaba una búsqueda de piezas de repuesto que a menudo llevaba a un viaje a través de diferentes catálogos. E incluso entonces, no había garantía de que la nueva pieza se comportara exactamente como se necesitaba. El Esprit Turbo demostró de forma impresionante cómo un diseño fascinante y las ideas innovadoras a veces pueden entrar en conflicto con la fiabilidad práctica. Y precisamente esta contradicción lo hace tan icónico hasta el día de hoy. Top 8. Toyota. Supra Turbo MA70. El Toyota Supra Turbo MA70 fue un escaparate técnico de su era. Un vehículo que quería mostrar hasta dónde se podía llevar la electrónica y la ingeniería. Su habitáculo digital brillaba una vez en un verde intenso y presentaba información como un centro de control futurista. Pero con los años, las pantallas se desvanecieron, los píxeles individuales murieron, y con el tiempo, apenas se podían descifrar los instrumentos. Los repuestos eran escasos y a menudo solo un poco menos defectuosos que el original. La suspensión controlada electrónicamente, que cambiaba entre diferentes grados de dureza con solo pulsar un botón, estaba muy adelantada a su tiempo. Pero los sensibles amortiguadores reaccionaban de forma sensible al envejecimiento, y costaban una fortuna al reemplazarlos. Y si el sistema fallaba, el coche se quedaba en el modo en que la electrónica se estropeaba, sin importar si era cómodo o extremadamente duro. El motor 7M GTE, una construcción compleja de turbo, numerosos sensores y tolerancias ajustadas, era notorio por su junta de culata propensa a fallar. Si fallaba, esto a menudo tenía un efecto dominó en otros sistemas. El mazo de cables, la sensorización, la inyección, todo podía verse afectado. El Supra MA70 fue, por lo tanto, un ejemplo fascinante de cómo las prestaciones técnicas más altas y el funcionamiento real frágil a veces están inextricablemente unidos. Top 9. Renault 25. El Renault 25 fue un vehículo que atrajo la atención con un audaz paso hacia el futuro. Su punto culminante fue un sistema de advertencia controlado por voz que informaba al conductor de los problemas en frases claras y sintéticas. Pero por muy emocionante que sonara esta función, rápidamente se convirtió en una fuente de irritaciones inesperadas. El sistema disponía de numerosas advertencias, y muchos propietarios escucharon casi todas ellas en poco tiempo. Con la edad, la electrónica empezó a fallar. Los módulos de voz distorsionaban los tonos.
se interrumpían a mitad de frase o producían ruidos crípticos. El salpicadero, repleto de pantallas digitales y botones, parecía una cabina de otro mundo. Fascinante, pero vulnerable. Ciertos controles solo reaccionaban esporádicamente, las pantallas fallaban y el control del clima desarrollaba vida propia. Especialmente complejo era también el chasis, que se adaptaba automáticamente y modificaba el coche según la velocidad o la carga. Pero si solo un sensor proporcionaba valores erróneos, todo el sistema se desequilibraba. El coche subía y bajaba sin control, como si tomara sus propias decisiones. El Renault 25 fue así un ejemplo impresionante de cómo la tecnología visionaria puede a la vez entusiasmar y abrumar. Un capítulo de la historia del automóvil que no se olvida fácilmente. Top 10. Cadillac Allante. El Cadillac Allante fue un proyecto ambicioso que quería demostrar hasta dónde se podían combinar el diseño y la tecnología. La carrocería se fabricó de una manera inusual, y luego se combinó con un sistema de propulsión que utilizaba una variedad de componentes modernos. Pero precisamente este costoso método de producción condujo a desafíos que apenas nadie pudo prever. Algunos componentes no llegaron a la planta de montaje en perfecto estado, otros solo encajaban con retrabajo, y así, cada vehículo se convirtió en un puzzle individual. La electrónica era un capítulo aparte. Numerosas unidades de control, pantallas digitales y funciones de confort que para su época se consideraban excepcionalmente avanzadas. Pero cuanto más complejo era el sistema, mayor era la probabilidad de fallos inesperados. Algunas pantallas se reiniciaban repentinamente, los elevalunas reaccionaban solo esporádicamente, e incluso el mecanismo del techo descapotable, en realidad un espectáculo técnico de motores y sensores, podía quedar paralizado por el fallo de un solo interruptor. Resultaba especialmente frustrante que incluso los talleres especializados a menudo necesitaran varios dispositivos de diagnóstico para interpretar correctamente los mensajes de error. El Allante demostró de forma impresionante cómo la tecnología ambiciosa fascina por un lado y por otro, revela sus propios límites. Y precisamente esta combinación lo convierte hasta hoy en un memorable recuerdo de su tiempo. A veces, estas máquinas complejas nos cuentan más sobre su tiempo que cualquier libro de historia. Ideas valientes, grandes sueños, y el precio que se pagó por ellos. Si este viaje a través de los enigmas técnicos más fascinantes de décadas pasadas te ha entusiasmado, entonces, suscríbete al canal, deja un me gusta y acompáñanos en la pista de aquellos vehículos que han permanecido, no por su perfección, sino por sus historias.